sea, no sé si yo lo soy, no sé cuáles son las claves. Entiendo que al final es un poco conseguir que la gente se motive por un proyecto y que todos vayan remando hacia el mismo sentido y que luchen por los mismos objetivos, ¿no? Pero es muy difícil, al final trabajar con personas implica pues trabajar con muchas emociones que suben y bajan, con picos de todo tipo, entonces manejar toda esa, digamos, circunstancia emocional de las personas es tremendamente complicado, ¿no? Entonces yo no sé realmente cuáles son las claves para ser un buen líder. En mi caso, en mi negocio, hago lo que puedo, lo intento hacer de la mejor manera posible, me intento formar todo lo que puedo y mi equipo directivo y mi socia también se forman en ello, pero bueno, realmente creo que las claves son muy complicadas. No creo que cualquiera tenga las actitudes para ser un buen líder, porque hay gente que yo creo que lo tiene innato, que los ves y dices, parece que lo tiene hecho, ¿no? Y que todo es fácil, y hay otros que nos tenemos que complicar mucho la vida para intentar encontrar esas claves, y hay otros que los ves de primeras y dices, tú no vas a liderar nada en tu vida, porque por tu carácter o por tus aptitudes o por tu actitud va a ser imposible, ¿no? Entonces creo que es bastante complejo y no creo que cualquiera pueda ser un buen líder de un proyecto. De todos, porque he cometido infinidad de errores y sigo cometiendo infinidad de errores. Al final yo creo que el error es parte del proceso, ¿no? Del proceso de aprendizaje, sobre todo si hablamos de gestionar o de llevar adelante una empresa. El error está ahí, o sea, está ahí constantemente. El fracaso es una amenaza constante y algo que va a pasar tarde o temprano en cuanto menos te descuides, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiones cada vez que te equivocas, cada vez que cometes un error, cada vez que tomas una decisión equivocada y produce esta decisión equivocada un problema, pues cómo lo gestiones? Yo creo que ahí está la base de luego conseguir convertir ese error en algo que te haga llegar a otro nivel, ¿no? Porque hayas aprendido de esa circunstancia. Yo creo que es más asumir que esto es así, asumir que el fracaso es permanente y que el error es constante, y bueno, ahorramos mucho en psicólogos cuando consigues asumirlo como tal. Yo consejo realmente no voy a dar, yo voy a contar un poco mi historia y un poco mis proyectos en los que me he embarcado y las veces que me he equivocado o que considero que he acertado, y la parte más emocional de por qué en ciertos momentos decidí tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Un poco para que quien se pueda ver reflejado en esos momentos no tenga la angustia que yo he sentido muchas veces de no saber si me estoy equivocando, de no saber si esto me pasa solo a mí. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El tener que enfrentarte a ese tipo de situaciones, y yo realmente lo que voy a contar es mis experiencias o mis vivencias, y cada uno que coja de ahí lo que buenamente pueda.